¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la cinemática diferencial en robots manipuladores. La sesión pasada abordamos el tema de velocidad angular, ¿no? Velocidad angular respecto a un eje que no varía en el tiempo, invariante en el tiempo. Era el caso más general, era de hecho un caso plano de nuestro estudio en el que teníamos un cuerpo rígido que estaba dando vueltas por allí, ¿no? Y nos dimos a la tarea de encontrar una expresión analítica que definiera su velocidad angular. De allí también recordamos un poco de la velocidad traslacional que, bueno, se hacía por ahí con un producto cruz. Dijimos además que no era suficiente este tipo de análisis en nuestro estudio de robots, dado que los robots son mecanismos complejos que cambian su orientación respecto al tiempo cuando se mueven. Entonces recuerden por allí en David Hartenberg, nosotros una de las tareas que abordamos fue justamente el poner los ejes de rotación de nuestras articulaciones, sobre todo cuando estas son de revoluta, ¿no? De revolución. Las hicimos por allí coincidentes con el eje Z, recuerden las reglas, pero aquí lo interesante de nuestro estudio es que, bueno, si ustedes lo analizan, esos ejes de rotación en nuestro robot no están fijos. Cuando nuestro robot se mueve, están cambiando también esos ejes de rotación, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos generalizar nuestro estudio a un caso en el que el eje de rotación varía respecto al tiempo. Para eso nosotros tenemos que introducir un concepto matemático, una entidad matemática que son las matrices antisimétricas. Ya las tenemos aquí por sus siglas en inglés, que es Skew Symmetric SS3, porque son de dimensión 3×3. Entonces estas matrices antisimétricas nos sirven justamente para simplificar los cálculos que vamos a hacer en un futuro y para encontrar expresiones analíticas que nos permitan justamente definir la velocidad angular, la rotación de nuestros cuerpos en torno a ejes que varían respecto al tiempo. Esa es la idea general, esa es la intuición detrás de todo esto que vamos a hacer. Recuerden por ahí que tenemos el concepto en álgebra lineal de matrices simétricas. Las matrices simétricas son aquellas que son iguales a su transpuesta, ¿no? Tenemos una matriz A, la transponemos y entonces la matriz A y su transpuesta son iguales. Si son iguales, entonces se dice que son simétricas. El concepto de las matrices antisimétricas es un poquito distinto. De hecho, en las matrices antisimétricas vamos a definirlas. Permítanme un momento, creo que se escucha un poco de ruido. Tengo la impresora por acá atrás trabajando. Voy a poner un poco pausa, permítanme bajar el volumen y... Ok, es que tengo por ahí la impresora trabajando porque se descompuso. Estoy tratando de arreglarla y estoy haciendo unas pruebas. Pero bueno, regresando con esto, las matrices antisimétricas SS3 se definen de la siguiente forma. ¿Grabando? Sí está grabando. Okay, es que luego grabo y no está esto trabajando. Ok, entonces estas matrices antisimétricas, nosotros decimos que una matriz es antisimétrica si la matriz S sumada con su transpuesta nos da la matriz nula. ¿Ok? Entonces, S más S transpuesta igual a la matriz nula. Esto no se confundan, no son escalares, son matrices, son arreglos cuadrados de números. Entonces, este cero pues no es un cero nada más, ¿no? Es una matriz nula. Entonces, si la suma de S con S transpuesta nos da la matriz nula, se dice que es antisimétrica. ¿Ok? Entonces, es muy sencilla la definición. Esto ya está muy estudiado, ya hay una forma general de estas matrices antisimétricas, ¿no? Entonces, su forma, la forma general es la siguiente. Nuestra matriz S va a ser igual al siguiente arreglo, que va a ser 0, vamos a tener aquí un elemento S3, vamos a tener aquí un elemento menos S2, otro elemento que es menos S3, este de aquí es 0, S1, S2, menos S1 y 0. Esta es la forma general de nuestras matrices antisimétricas. Noten justamente cómo tenemos la diagonal principal de nuestra matriz con ceros, valores ceros, y ven cómo es una especie de espejo que se refleja con signos contrarios. Aquí tenemos S3 y acá menos S3, menos S2, S2, S1 y menos S1. Esto lo que permite es que justamente al evaluar esta propiedad nos dé lo que ya habíamos dicho, ¿no? De hecho, ustedes lo pueden hacer, se los dejo por ahí de tarea para que ustedes lo comprueben. Entonces, hagan el experimento, agarren esta matriz, luego multiplíquenla por su transpuesta, digo, súmenla a su transpuesta, o sea, más, y agarran y la transponen, ¿no? Y la transpuesta de esto es menos 0, menos S3, S2, ¿no? Después es S3, 0, menos S1, ¿no? Luego acá es menos S2,
Acá debe ser S1 y acá 0, ¿no? Esta es su transpuesta. De hecho, se puede ver, ¿no? Ni siquiera es tarea. Pueden agarrar y ya hicimos la transpuesta, entonces suman elemento a elemento, ¿no? 0 más 0, pues esto va a ser 0, ¿no? Luego S3 más menos S3, 0. Menos S2 más S2 también es 0, ¿no? Y así nos la llevamos. Menos S3 más S3 que tenemos aquí es 0, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que se cumple justamente esa propiedad, ¿no? Ustedes lo pueden verificar sin ningún problema. No es una tarea difícil. Háganlo si tienen por allí la curiosidad, ¿no? De realizarlo. Ok, pero bueno. Continuando con esto, tenemos nuestra forma general de las matrices antisimétricas. Y estas matrices antisimétricas, bueno, no siempre se evalúan con S, ¿no? Nosotros la podemos evaluar en un vector de 3 por 1. Un vector se puede evaluar, evaluado en un vector, ¿no? En un vector le vamos a llamar A nuestro vector. En un vector, este va a ser el vector A, y este vector A, bueno, por la dimensión de nuestra matriz, debe ser en R3, ¿no? Ahorita estamos trabajando nada más en R3, y bueno, nosotros lo podemos definir como A igual a AX a Y, AZ. Aquí está nuestro vector, ¿no? Entonces podemos agarrar y decir, bueno, esto es un vector. Y acuérdense que estamos trabajando con vectores columna, por lo tanto, bueno, para anotarlo de esta forma está transpuesto nada más, ¿no? Y si nosotros agarramos y lo evaluamos, tendríamos que agregar el argumento a nuestra matriz. Tendríamos que decir, bueno, esta es una matriz antisimétrica, entonces es una matriz S, pero ya está evaluada en un vector A. Está, ¿no? Entonces, si nosotros la evaluamos en un vector A, nos queda de la siguiente forma. El elemento, el primero, bueno, es 0. Este segundo elemento, S3, quedaría como el tercer elemento de nuestro vector, que es A en Z, ¿no? Este sería A en Z. El segundo elemento es Y, entonces quedaría menos A en Y, menos A en Z, 0, A en X. Esto es Y, no parece Y, pero se los remarco. Aquí tendríamos A en Y, menos A en X, y 0, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros lo podemos evaluar. Estas matrices antisimétricas pueden ser evaluadas en un vector de dimensiones 3 por 1, ¿no? Ok. Bueno, eso es algo importante. Ahora, recuerden que las entidades matemáticas, sobre todo este tipo de matrices, tienen propiedades, ¿no? Vamos a analizar 4 propiedades bien importantes en estas matrices que nos van a servir para análisis a futuro, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a... Creo que aquí no va a caber muy bien, entonces vamos a eliminar esto. Aquí está. Vamos a eliminar esto también y bueno, vamos a trabajar en otra capa, ¿no? Entonces ahora vamos a estudiar justamente las propiedades. ¿Qué propiedades tienen estas matrices? Propiedades, ¿no? Y solamente vamos a trabajar con 4 propiedades. La primera propiedad con la que vamos a trabajar es la de linealidad. Linealidad. La propiedad de linealidad, aquí se refiere a justamente sistemas lineales, ¿no? Acuérdense que los sistemas lineales se caracterizan porque el todo es la simple suma de sus partes. Es la forma más sencilla de abordar los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Suponemos que el todo es la suma de las partes y se acabó. Ahora, si el todo es la suma de las partes, así de simple, entonces si yo aplico cierta operación a cada una de las partes, y después la sumo, equivale a aplicarle esa misma operación ya a las partes sumadas. ¿Ok? Repito, equivale en un sistema lineal el aplicar cierta operación o cierto cambio a cada una de las partes y después sumarlas, es exactamente lo mismo que sumarlas antes y aplicarles el todo, ¿no? Esa es una de las propiedades de linealidad. Si nosotros lo queremos ver de otra forma, es como tenemos nuestra matriz, en el contexto de matrices antisimétricas, tenemos nuestra matriz antisimétrica, y entonces la tenemos evaluada en una suma de vectores, ¿no? Tenemos un escalar, este escalar es solo para generalizar, se pueden prescindir, un escalar que multiplica a un vector A más otro escalar, beta, que multiplica a un vector B. Ahí está. Entonces, por la propiedad de linealidad, nosotros podemos separar esto, ¿no? Y podemos decir, bueno, pues es como si tú le aplicaras este alfa, que es un escalar, a la matriz antisimétrica evaluada únicamente en A, y después le sumas el escalar beta, aplicado a una matriz antisimétrica evaluada en B. Lo que les decía, aplicar una operación al todo, equivale a
aplicarla individualmente en sus partes y después sumarlas. Sistema lineal, ¿no? Okay. Después, 2. Segunda propiedad, la equivalencia de producto punto, ¿no? Equivalencia